aguantado hasta esta hora. Acabo de ver, no sabía ni qué hora era, y veo que estamos cerca de las 11 de la noche. Hemos tenido una jornada impresionante, 1500 personas, incluso lamentablemente quedaron algunas personas allí afuera por un asunto de las boletas que lamentamos muchísimo, y se pide disculpas, y vamos a hacer todo lo posible por solucionarlo. Quiero agradecer a los anfitriones, a los organizadores de este evento, a Hojas del Sur, al grandioso Andrés Mego, que pone toda la garra para dar la batalla cultural desde un mundo tan complicado que es el mundo literario. Un espacio que estaba hegemonizado por la izquierda y que Andrés Mego vino a romper con esa hegemonía para siempre. Gracias también a los amigos de la agencia Gaucho, liderada por Alex Beglenok, que también han sido parte de la organización de este evento, y a todo el equipo que ha permitido que este evento saliera lo bien que ha salido hasta ahora. Esperemos terminarlo bien. Ok, vamos al punto. Y quiero agradecer a las autoridades políticas. Veo aquí al senador electo Agustín Monteverde en primera fila. Gracias, Agustín, gracias por venir. Santi, sos vos, ¿no? Yo me voy a poner los anteojos. Santiago Santurio, diputado nacional, una de las grandes espadas que tenemos en el Congreso Nacional. Pido disculpas si se me pasa alguien. Nicolás Mayoraz, ¿dónde está Nicolás? A ver, Nicolás Mayoraz, diputado nacional, también muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Y al primer intendente de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela. ¿Dónde está Diego Valenzuela? Diego. Gracias por venir, Diego. El primer intendente de La Libertad Avanza. Bueno, es hora de entrar en materia. Voy a tratar de no excederme de 30 minutos. Miren, vamos a hablar sobre batalla cultural y vamos a hablar sobre un tipo particular de batalla cultural. La batalla cultural es una disputa por la definición de los componentes que configuran lo que los sociólogos denominan cultura. ¿Qué es la cultura? Es una suerte de segunda naturaleza, es una suerte de determinación blanda de la vida del hombre. El hombre tiene una primera naturaleza, que es la naturaleza biológica, cuya herencia se produce por vía genética. Recibimos de papá y de mamá una naturaleza biológica que está determinada genéticamente. Ahora bien, la cultura es una serie de componentes que alguna vez se le denominaron segunda naturaleza porque ejercían una gran presión, una gran influencia en la forma en que esa criatura que llamamos el ser humano vivía su vida, experimentaba el mundo. Los sociólogos hablan de distintos componentes de la cultura que no son recibidos por vía genética, sino por vía social, a través de procesos de socialización que se reciben en instituciones como la familia, los colegios, las universidades, los medios de comunicación, etc. ¿Cuáles son esos componentes que configuran la cultura para la sociología? Bueno, son algunos. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es nuestra puerta al mundo, es nuestra ventana al mundo. Las palabras que utilizamos no son indiferentes a la hora de crear una concepción de la vida. Decirle, por ejemplo, al aborto, asesinato de un ser humano en gestación, genera una percepción sobre ese hecho distinta a la que se genera cuando hablamos del aborto como la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos aplicando distintas palabras para referirnos a un mismo hecho, pero cada tipo de palabra engendra una percepción distinta. Atrás de las palabras hay batallas culturales que podemos llamarles batallas lingüísticas. La cultura también se compone de historias. La historia es un gran campo de disputa cultural. Esto lo debemos saber sobradamente a partir de la experiencia kirchnerista, cuyo relato político se ancló en una reescritura del pasado reciente en orden a reivindicar los actos del terrorismo subversivo y de las guerrillas peronistas y no peronistas. Por ejemplo, la Cámpora
llevaba y lleva todavía, aunque ya no son tan jóvenes, eran la juventud del kirchnerismo, ahora ya no son muy jóvenes que digamos, llevaban el nombre o el apellido del presidente promontonero de 1973. Es decir, toda una cosmovisión partidaria giró en el siglo XXI en función de una visión sobre el pasado. En 1984, la ficción distópica más importante de la historia, de George Orwell, hay una frase maravillosa que apunta a este hecho, al poder de la historia. Dice algo más o menos así Orwell: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. El futuro. Quien controla la historia controla la identidad de un pueblo, podríamos decir nosotros. Hay batallas culturales que cabe denominarlas batallas por la historia. Hay batallas culturales en las que nos disputamos símbolos, representaciones, imágenes. Por ejemplo, reemplazar la bandera patria por la bandera LGBT, que tiene que ver con los últimos años que nos ha tocado vivir, no solo en Argentina, sino en Occidente en general, responde a una sustitución simbólica sin precedentes que fue reivindicada por organismos globalistas, empezando por la famosa Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Hay disputas en torno a los símbolos, en torno a las representaciones, en torno a las imágenes. Pongan otro tipo de ejemplo. ¿A quién llevaban como representación artística los kirchneristas a desplegar su supuesto arte en las fechas patrias? ¿Cómo se llamaba esta banda que hablaba de los piqueteros? Sudamérica. Eso engendra una visión cultural particular. ¿Qué se hace ahora en la época de Javier Milei? Se tiene en alto el himno nacional, por ejemplo. Se tienen en alto las insignias de la patria, la bandera, la escarapela, nuestras fuerzas armadas, los granaderos. Son dos cosmovisiones totalmente opuestas. A esto le podemos llamar batallas culturales de tipo simbólicas. Y hay otro tipo de batalla cultural, que es en la que me quiero meter en esta conferencia, que es lo que podemos llamar la batalla moral. Javier Milei últimamente viene hablando sobre la batalla moral, y es una batalla muy importante porque en esta no nos disputamos el contenido del pasado, como en la batalla por la historia, no nos disputamos el contenido de las palabras, como la batalla por el lenguaje, no nos disputamos el contenido de las ideas, como las batallas ideológicas, no nos disputamos el contenido de los símbolos, como las batallas simbólicas, sino que lo que nos disputamos son los valores y los disvalores, las virtudes y los vicios que se conciben y se divulgan en un entorno social. Las sociedades tienen escalas de valores. Hay cosas que se consideran buenas, hay cosas que se consideran malas, y eso es contingente. Hay sociedades que consideran buena la islamización de Occidente y hay sociedades que consideran buena la protección de la cultura occidental. Cada sociedad va escogiendo valores y disvalores, poniendo unos arriba, otros abajo. Cuando predomina el socialismo del siglo XXI, lo que se genera es la moral del parásito. La moral del parásito es la moral de aquel que resigna su libertad individual y su correlato, que es la responsabilidad individual, a cambio de entregar estas dos virtudes, que son virtudes para un libertario, las entrega al político de turno a cambio de un supuesto salvataje llamado justicia social. Se hace reo del Estado, se hace un siervo voluntario del Estado y toda la escala moral empieza a sucumbir. Vamos a hablar entonces sobre batalla cultural en clave moral. ¿Cuál es el elemento, el componente moral o inmoral en este caso, que la izquierda amasija, de la cual se aprovecha, que estimula, que difunde, que aprovecha? La envidia. El vicio más grande, y es lo que voy a tratar de probar en esta conferencia si es que puedo, voy a intentarlo, el vicio más grande de todos, que es la envidia, es el vicio en torno al cual la ideología de izquierda, digamos así, cataliza sus apoyos. Y lo voy a probar teóricamente y al final de la conferencia empíricamente, porque con la Fundación Faro hemos estudiado esto en el campo, hemos estudiado esto en la sociedad argentina. Vamos a mostrar al final
una serie de números que les va a dejar boquiabiertos, porque vamos a cruzar ideología política con vicios y virtudes morales para terminar de confirmar que atrás de esta disputa no solamente hay ideas, sino que hay una lucha entre el bien y entre el mal. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Miren, vamos a tratar de hacerlo muy sintético, después me voy a apoyar con algunos filósofos. La envidia es una emoción para un psicólogo, es una pasión para un filósofo moral, que implica el entristecerme cuando al otro le va bien y el alegrarme cuando al otro le va mal. Repito, el envidioso se entristece cuando al otro le va bien y se alegra cuando al otro le va mal. Hay una diferencia percibida, insisto, real o percibida, no importa, que entristece el corazón del envidioso a tal punto de que él está dispuesto a recibir daño personal con tal que aquel que tiene el objeto de la envidia le vaya mal también. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en Inglaterra, se decía que el excremento del pavo era beneficioso para la salud humana, pero que el pavo envidiaba tanto al hombre que era capaz de comerse su propia mierda. Bueno, el envidioso es un poco eso. Estoy dispuesto incluso a comerme mi propia mierda con tal que ese tipo le vaya mal. Ese es el tipo de actitud, o ese es el tipo de miseria moral que el izquierdismo busca en la sociedad y que, cuidado, es una emoción que podemos tener todos independientemente de nuestra ideología. ¿Qué hace la izquierda? Toma esa emoción y la racionaliza ideológicamente, diciéndole a aquel que la padece que en realidad esa persona está buscando justicia social. La envidia no debe ser comparada ni es equivalente con la competitividad. Aquel que compite con el otro no busca necesariamente que al otro le vaya mal. Lo que quiere es alcanzarlo, lo que quiere es superarlo y tiene en el otro una meta a seguir. El envidioso no quiere alcanzar a aquel al que envidia, quiere bajarlo a su nivel. Por eso a la izquierda le resulta tan importante esta emoción, porque lo que le va a ofrecer al envidioso es bajar a los que están arriba, no para subirlos a los de abajo, sino para poner abajo a todos al mismo nivel. La envidia es una emoción y una pasión profundamente antisocial que ha sido cuestionada por todas las sociedades desde el mundo antiguo hasta el mundo contemporáneo. Si hacemos una revisión un poquito arbitraria, un poquito rápida de efectos ilustrativos, ya encontrábamos entre los antiguos la idea de que los dioses había que temerles porque eran envidiosos. ¿Y cuál era el efecto de que el dios o los dioses fueran envidiosos? Que ninguno debía sobresalir, que ninguno debía tratar de superarse más de la cuenta, porque Némesis, que era lo contrario de la ibris, le iba a bajar rápidamente. Tenemos un pasaje en Heródoto muy interesante en donde Creso le pide a Solón que le declare el hombre más feliz del mundo en virtud de sus riquezas y en virtud de sus conquistas. Y le dice Solón: Creso, me haces preguntas sobre cuestiones humanas y yo sé que la divinidad es en todos los órdenes envidiosa y causa de perturbación. La divinidad es envidiosa. El temor a los dioses en la antigüedad pasa por esta variable. No podemos llegar más arriba de lo que deberíamos estar porque el dios antiguo nos va a bajar de un plumazo, como le pasó de hecho a Creso. En cambio, el cristianismo coloca la envidia no en Dios, sino en el diablo. En Sabiduría leemos que por envidia el diablo entró la muerte en el mundo. Esta es una idea que va a tomar San Agustín y la va a desarrollar en la Ciudad de Dios diciendo lo siguiente: aquel ángel soberbio y por consiguiente envidioso por su soberbia, convirtiéndose en Dios a sí propio y con arrogancia casi tiránica, deseando más tener súbditos que serlo, cayó del paraíso espiritual y deseando con astucia apoderarse del hombre a quien, porque perseveraba en su estado, habiendo él caído del suyo, tenía envidia, escogió a la serpiente en el paraíso corporal. O sea, ¿por qué el diablo ingresa el mal en el mundo?
porque tenía envidia de la nueva criatura que había sido creada por Dios. La envidia para el cristiano es un pecado capital, es decir, es un pecado harto grave. Es un pecado profundamente antisocial porque implica el gozo en el mal ajeno. Contrario a el mandamiento o la idea general de ama a tu prójimo como a ti mismo, la envidia es gózate del mal de tu prójimo. Fíjense que incluso la historia de Abel y Caín en Génesis tiene que ver con la envidia. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Claro, es el hermano que mata al otro hermano. ¿Por qué lo mata? Por envidia. Está clarísimo. Y decayó su semblante. Está la idea de que la envidia te transfigura el rostro. Que es posible ver la envidia en el rostro de aquel que la padece. Fíjense que esta misma idea, la de la desfiguración del rostro, la van a tomar los filósofos morales, es decir, filósofos que se han encargado, entre otras cosas, del campo ético. Descartes, por ejemplo, dice: la envidia es una especie de tristeza mezclada con odio que se origina en el bien que ocurre a los demás. Es tristeza y odio. Para Descartes había 6 pasiones fundamentales: amor, odio, tristeza, alegría, deseo y asombro. Las 2 más negativas, tristeza y odio, son las que confluyen en eso que llamamos envidia. Ningún vicio perjudica tanto a la felicidad del hombre como el de la envidia, porque los envidiosos se disgustan y sufren con las alegrías de los demás. El color de su tez es plomizo, mezcla de amarillo y negro, parecido al de la sangre marchita. Siempre aparece esta referencia a un rostro o un cuerpo que siente el impacto de una pasión tan diabólica como es la de la envidia. Spinoza, otro filósofo que ha tratado de la ética: la envidia es el odio en cuanto afecta al hombre de tal modo que se entristece con la beatitud del otro y se goza con su mal. Al contrario, ¿cuál es la pasión contraria a la envidia? La misericordia. La misericordia es el amor en cuanto afecta al hombre de tal modo que se goza en el bien del otro y se entristece con su mal. Una persona sana se alegra cuando el otro le va bien y se entristece cuando el otro le va mal. Una persona enferma moralmente se entristece cuando el otro le va bien y se alegra cuando le va mal. Dice Francis Bacon, y esto ya nos acerca más al punto nuestro, otro filósofo más o menos contemporáneo de aquella época, dice: parientes cercanos y colegas de oficina, igual que aquellos que se han educado juntos, tienden en gran manera a envidiar a los iguales cuando estos ascienden. La razón es, esto les trae ante los ojos con reproche sus propias condiciones. Se inculca con más frecuencia en su memoria, incitándoles también a que se comparen con otros. Esto es muy, muy importante, síganme con esto, por favor. Francis Bacon se da cuenta que la envidia se genera entre los próximos. Es decir, es muy raro que yo le tenga envidia a Bill Gates, a quien ni conozco. Yo en todo caso le tengo envidia a mi compañero de colegio que tuvo las mismas oportunidades o más o menos las mismas oportunidades que yo, pero él tomó una serie de decisiones que lo llevaron arriba y yo tomé otras decisiones que me hundieron. ¿Cuál es el sistema que a partir del siglo XVIII empieza a igualar el trato del Estado para con los individuos? Ese sistema se llama capitalismo. Antes del sistema capitalista, la sociedad estaba férreamente estratificada en forma piramidal, lo cual significa, si yo nacía siendo noble, moría siendo noble. Si yo nacía siendo campesino, moría siendo campesino. El campesino no envidiaba al noble, porque no tenía la humillación de saberse superado por alguien que con arreglo a su propio esfuerzo llegó más alto que él. El capitalismo es el sistema político y económico que más envidia causa por razones estructurales, y es que nos permite a todos ser tratados de la misma manera, pero no vamos a tener todos el mismo resultado, porque el resultado depende de la libertad individual, y ese resultado en términos económicos significa qué capacidad y astucia tengo yo para servir al prójimo con buenos bienes y buenos servicios a buenos precios. Y ahí se dan una serie de fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, quizás un verdulero ha servido al prójimo en términos de masas mucho mejor de lo que lo ha hecho un filósofo. ¿Por qué creen ustedes que el filósofo termina siendo anticapitalista? Exactamente. ¿Por qué la intelectualidad es anticapitalista?
En un mundo feudal el rico era inalcanzable. En un mundo capitalista el rico puede ser bien tu ex compañero de escuela. Y eso hay gente que no lo puede tolerar. Y esa gente que no tolera eso puede empezar a recibir como cantos de sirenas una ideología perfectamente articulada que le dice: no sos vos, es el sistema. El sistema es esencialmente injusto. Dame a mí el poder que yo voy a igualar. ¿Igualar para qué? ¿Para arriba? No, siempre es para abajo. Los países del socialismo del siglo XXI son los países que han igualado en la absoluta pobreza. 91% de pobreza en Venezuela. Salario promedio en Cuba de $20. ¿Ustedes sabían que entre el año 2022 y 2023 Cuba perdió prácticamente el 20% de su población, que eligió votar con los pies porque no votan con las manos? Y se fueron, se exiliaron. Hubo una diáspora de la cual nadie sabe, porque es que si es un país socialista, los medios de comunicación les protegen y la academia les protege. La población de Cuba pasó de 11 millones a 8,5 millones en tan solo un año. ¿Y qué pasó con la diáspora venezolana? 8 millones de venezolanos merodeando por el mundo, por las políticas igualadoras del socialismo del siglo XXI, que tuvieron su núcleo moral en la explotación de la envidia de los individuos. Dice: la envidia ha sido censurada moralmente en todas las sociedades porque frena el desarrollo. Miren esto en la Biblia, Génesis. Sembró Isaac en aquella tierra y ese año cosechó el 100 por 1. Yahvé lo bendijo y el hombre se engrandeció hasta hacerse muy poderosa. Poseía rebaños de ovejas y rebaños de vacas y muchos criados, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempo de su padre Abraham, los cegaron los filisteos rellenándolos de tierra. ¿Qué significa? Frena el desarrollo. El envidioso frena el desarrollo y empieza a generar culpa en el productivo. El productivo empieza a esconder sus logros, a esconder su progreso. ¿Por qué? Por miedo a algo llamado el mal ojo. ¿Qué es el mal ojo? El mal ojo del envidioso, del cual todas las culturas se han cuidado siempre. En otros tiempos, pensando que eso era una forma de magia negra, el envidioso se le adjudicó, por ejemplo, en la Edad Media, la idea de que era un personaje con capacidades espirituales destructivas. Dice Helmut Schmidt, un sociólogo que ha estudiado el fenómeno de la envidia, que cuanto más posible sea el hecho de que en una sociedad cada individuo actúe como si no existiera la envidia, tanto más grande será, generalmente hablando, el progreso económico y el número de las innovaciones. El clima social más adecuado para el pleno y libre desarrollo del hombre se logra allí donde el sistema oficial normativo, las costumbres, la religión, la sabiduría popular y la opinión pública se hallen orientadas como si no hubiera que tener ninguna consideración con respecto al envidioso. Muy interesante. Las sociedades que logran desterrar la envidia o que logran que su sistema cultural censure la envidia son sociedades que progresan porque valoran la libertad individual, la responsabilidad y el progreso económico. En cambio, las sociedades que hacen ideología de este vicio moral son las sociedades que terminan empobreciéndose. Esto es un estudio de hace varias décadas, en el siglo XX, de Schweck, que tiene más vigencia que nunca. Hay algo que está asociado a la envidia y es lo que llamamos resentimiento. Resentimiento no es exactamente lo mismo, sino que es un paso más allá de la envidia. Hubo un filósofo alemán, Max Scheler, que estudió el resentimiento desde una óptica fenomenológica a fondo. Dice Scheler, en el resentimiento se trata de una determinada reacción emocional frente a otro. Reacción que sobrevive y revive repetidas veces, con lo cual ahonda y penetra cada vez más en el centro de la personalidad, a la par que se va alejando de la zona expresiva y activa de la persona. La idea es que el resentido reactualiza permanentemente aquello que le ha ofendido hasta el punto de hacerle explotar en su personalidad. El sentimiento de venganza, la envidia, la perfidia, la alegría del mal ajeno y la maldad entran en la formación del resentimiento. Solo ahí donde no se lleva a cabo ninguna superación moral, en la venganza, por ejemplo, un sincero perdón, ni una acción, por ejemplo, el amenazar con el puño, lo cual no sucede cuando una conciencia más intensa aún de la impotencia inhibe tal acción o tal expresión. Esto es fundamental. El resentido se sabe impotente. El resentido podría terminar con su resentimiento de una forma muy simple, o cagándose a trompadas,
o perdonando, pero no hace nada, se ahoga en su propia rabia. Precisamente como no tiene una salida concreta en la acción o del perdón o de la violencia, el resentido no puede dejar de sentir aquello que le revienta por dentro, la envidia. Esto es muy importante, porque precisamente el resentido social termina siendo el caldo de cultivo de la izquierda, porque siendo impotente y sabiéndose impotente, le va a pedir al político que le destruya todo lo que él cree que le ha generado ese mal. Estudios empíricos. Con este marco teórico, que he tratado de resumir un poco a las corridas, les quiero contar que esto se ha estudiado en el terreno. En el Derecha Fest de Córdoba yo traje una serie de estudios de Estados Unidos, no los voy a repetir aquí, ustedes, algunos están filmando, pueden sacarle fotos para verlo después con detenimiento. Yo mostraba y decía, lamentablemente en Argentina no tenemos estos estudios hechos con la sociedad argentina, con lo cual yo me tengo que limitar a mostrarles los de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, en el año 2013, se estudió la correlación entre ideología política y envidia, y se vio que cuanto más iba a la derecha, menos envidia había, cuanto más iba a la izquierda, más subían los niveles de envidia. También les mostraba este otro que tenía que ver con la salud mental de las personas, y veíamos cómo las funciones eran inversamente proporcionales según la ideología política. Nivel de salud mental autorreportada, cuando te ibas a la derecha había gran salud mental, cuando te ibas a la izquierda había grandes problemas de salud mental autorreportada. Incluso cuando lo veíamos según distintas demografías, por ejemplo, hombres, mujeres, raza, edad, ingreso, veíamos que en todos los casos las personas de derechas eran significativamente más felices y más sanas mentalmente en los Estados Unidos que las personas de izquierdas. Si vos tomabas a un afroamericano de derechas, era significativamente más feliz y sano mentalmente que el afroamericano de izquierdas, y lo mismo pasaba con mujeres, hombres, jóvenes, adultos, pobres, ricos y demás. Todo esto fue explicado y lo tienen explicado en mi ponencia de la Derecha Fest de Córdoba. Bien, ahora yo dije, y la Fundación Faro dijo, hagamos un estudio similar. Veamos cómo funciona esto en la sociedad argentina. Y nos pusimos a trabajar en ello. Hicimos una investigación con 4.340 casos. Esto fue entre julio y agosto, un margen de error de 1.49. Y básicamente lo que hicimos fue hacer una encuesta, una serie de encuestas, en las que determinamos la ideología política de la persona, además de preguntarle sobre cuestiones morales. Y después cruzamos la ideología política con sus respuestas morales y nos llevamos una gran sorpresa. Antes de pasar a la cuestión moral, miren qué interesante, digo, esta distribución demográfica según izquierda-derecha, porque esta es la Argentina de hoy. Fíjense que cuando te vas a la cuestión de la edad, vas a tener que los jóvenes de entre 16 y 24 años son la población etaria más de derechas de todas. Es decir, hay futuro para la derecha en Argentina. Esto no tiene apuntador, pero quiero que lo vean porque está remarcado con una cuadrícula. Ahora, otra cuestión interesante. Cuando te vas a la cuestión del sexo, vas a tener que los hombres en Argentina son más de derechas que las mujeres. Es decir, el gran triunfo del feminismo fue izquierdizar a la mujer, no salvarla ni de la violencia, ni de las violaciones, ni del acoso, ni de los asesinatos. Todo el éxito del feminismo consistió en convencer a la mujer que su mejor opción era volverse una perfecta militante de izquierdas, y lo lograron. Ese fue el éxito del feminismo, no fue otro el éxito del feminismo en Occidente. Y si te vas... Y acá hay otra cosa muy interesante. Si te vas al nivel socioeconómico, tenés que el nivel socioeconómico alto se ha vuelto de izquierdas y el nivel socioeconómico bajo se ha vuelto de derechas. Nosotros nos preguntábamos por qué. Una respuesta posible tiene que ver con los estudios universitarios. Las universidades son una picadora de cerebros y los jóvenes que entran sin una ideología política quizás a la universidad salen
pensando como perfectos zurdos adoctrinados. Entonces, ahí hay hay una inversión de lo que ocurría habitualmente, que se suponía que el rico era de derechas, el pobre era de izquierdas. Hoy es exactamente al revés, sobre todo porque los hijos de los ricos, educados en grandes universidades, optan por las izquierdas influidos por sus profesores. Bien, vamos a comentar entonces, en los pocos minutos que me quedan, cómo fuimos midiendo esto. Hicimos 5 preguntas por cada rasgo moral. Yo solamente les voy a compartir una, porque esto si no sería demasiado largo. Por ejemplo, en la de la envidia, les decíamos esta consigna: a veces disfruto cuando a los poderosos y millonarios les va mal. Fíjense que en el enunciado nosotros no estamos ni siquiera sugiriendo una cuestión redistributiva. Estamos simplemente diciendo, me gusta que a este tipo le vaya mal. No hay ni siquiera un guiño a una ideología de justicia social. Es puramente el gozo de que otro le vaya mal, en este caso una persona con dinero. Las personas que en el formulario le habíamos determinado una ideología de izquierda según toda una serie de preguntas, casi el 30% dijo que estaba de acuerdo con esa afirmación. En cambio, las personas de derechas, solo el 5% dijo que tenía un sentimiento que coincidía con esta afirmación. Bueno, preguntas como estas les hicimos 5 y al final las calculamos cambiando la escala del 0 al 100 y nos dio básicamente esto. Dividimos los deciles ideológicos, el 1 es extrema izquierda, el 10 es extrema derecha, y fíjense cómo va decayendo el sentimiento de envidia a medida que se va yendo hacia la derecha la persona que responde la encuesta. El resentimiento, que es la otra variable que recién intentábamos explicar. Para que a la mayoría nos vaya mejor, a los ricos les tiene que ir peor. Esta es la típica ideología del pastel. La riqueza es un pastel dado, del cual solo cabe repartirlo cortando rebanadas. Lo que no se dan cuenta es que en realidad la riqueza es un pastel en constante expansión o retraimiento. Cuando uno juega a ser el que reparte las rebanadas, ¿qué pasa con ese pastel? Empieza a hacerse cada vez más chico porque vas generando desincentivos para la inversión, para el trabajo, para el mercado. Y sin embargo, en este punto, fíjense, otra vez, casi el 30% hacia la izquierda contestaba que estaba de acuerdo, a la derecha solamente el 2%. Otro ejemplo al respecto del resentimiento. Necesitamos políticos que tengan el poder para doblegar a los ricos. Al contrario, necesitamos políticos que tengan el poder para abrir las puertas y decir, inviertan en este país, que queremos trabajar, que queremos progresar, queremos insertarnos en la economía mundial. Pero el resentido necesita de un político que use la fuerza que él mismo se sabe impotente, porque el resentido es un impotente. Miren qué interesante. La diferencia entre izquierda y derecha respondiendo esta pregunta nos deja, con 3 preguntas más que le hacemos sobre estos tópicos, este gráfico incluso mucho más pronunciado que el anterior. 1 es el decil de la extrema izquierda, 10 extrema derecha, y fíjense cómo el resentimiento se va volviendo prácticamente nulo a medida que uno se acerca a la derecha. También medimos el respeto por la ley, por la norma. Es decir, ¿estamos dispuestos a respetar las normas para vivir en una sociedad sana? Bueno, esta fue una de las preguntas que hicimos. En algunos casos, romper una norma es justificable si el objetivo me conviene. Otra vez evitamos decir si el objetivo es justo. Estamos diciendo si es útil para mí, independientemente de si mi utilidad reporta justicia o no. La izquierda, 45% dice que hay que romper las normas si a mí me conviene. Derecha, 17%. Este es el gráfico del respeto por la ley. Extrema izquierda 1, extrema derecha 10.
Fíjense cómo el respeto por la norma, por la ley, va creciendo a medida que uno se acerca hacia las posiciones más a la derecha del gráfico. Y por último, tengo dos más. Superación. Quisimos medir el sentimiento de superación. ¿Qué es el sentimiento de superación? La idea de que si yo me esfuerzo, si yo trabajo, si yo ahorro, si yo estudio, si yo me hago responsable, mi vida puede ser mejor. Mi vida está en mis manos, es cierto. Estoy condicionado por un gobierno, por una sociedad, es cierto. Pero también es cierto que yo soy una persona libre que puede tomar decisiones que cambien mi propia vida. Esa idea la empezamos a investigar con distintas afirmaciones a las cuales les hacíamos responder si estaban de acuerdo, desacuerdo o no. Si me esfuerzo lo suficiente voy a poder cumplir mis objetivos personales. La derecha, el 47% dice sí. La izquierda, solo el 12% cree que si se esfuerza van a poder cumplir algún objetivo personal. ¿Por qué? Porque están esperando del Estado que les asista, del político que les subsidie. Cuando medimos en un gráfico, fíjense qué impresionante cómo hacia la derecha crece el sentimiento de superación personal. La idea de que mi vida debe estar en mis manos y que yo me tengo que hacer responsable de mis decisiones. El último punto, cortoplacismo. Quisimos medir cómo programaban la vida estos individuos, cómo ordenaban sus prioridades en el tiempo. Cómo concebían el tiempo en función de sus prioridades. Y esta fue una de las preguntas que les hicimos, o las opciones que les dimos. Miren, el rojo significa: prefiero trabajar solo lo necesario para vivir cómodo y disfrutar el presente, aunque signifique ahorrar menos para el día de mañana. El azul significa: prefiero trabajar de más hoy para vivir mejor el día de mañana, aunque signifique privarme de gastos y no tener tanto tiempo libre hoy. Fíjense la diferencia de azul y rojo entre derecha e izquierda. La derecha es previsora, la derecha apuesta a largo plazo, la derecha entiende el valor del ahorro y el valor del esfuerzo del hoy para tener mañana una seguridad social real. No la que me dan los políticos, sino la que yo puedo lograr con arreglo a mi propio esfuerzo. Por eso, en términos de cortoplacismo, fíjense qué alto es el cortoplacismo en la extrema izquierda y cómo empieza a bajar la idea del cortoplacismo hacia la derecha. Resumen y terminamos. Media por ideología. Aquí tienen los números, no se los voy a volver a leer. La conclusión final es muy simple, está estudiada sobre más de 4.300 casos que nos han dado pistas morales sobre qué significa moralmente ser de izquierdas, qué significa moralmente ser de derechas. Los zurdos son más envidiosos, son más resentidos, son más cortoplacistas. Las personas de derecha somos más respetuosas de la ley y más meritocráticas. Creemos en la superación personal, creemos en nuestro trabajo y en la posibilidad que tiene nuestra patria si nos empiezan a liberar de las cadenas que el socialismo del siglo XXI le puso a este maravilloso pueblo destinado a ser un pueblo grande entre las naciones y se convirtió en el hazmerreír de Occidente por culpa de los populismos de izquierdas que asolaron a lo largo de este siglo y de otros también. Así que, mensaje final, sí, estamos dando batalla cultural, el registro moral es sumamente importante, no se olviden que también estamos defendiendo los buenos valores frente a los disvalores, estamos defendiendo las virtudes del ser humano frente a los vicios, estamos defendiendo lo que hace falta para tener una Argentina que sea grande nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Es la marcha de